Leemos bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición de su santo y hermoso Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor así: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fueren viejo, no se apartará de él. He titulado este tema La importancia de instruir a tiempo. Tema: crianza con propósito y dirección. Entonces dice la palabra del Señor: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para darle una buena interpretación a esta palabra, hay que tener en cuenta que el libro de los Proverbios no es una historia, ni es un libro profético, ni tampoco es ley. Por lo tanto, el libro de los Proverbios es una literatura de proverbios que nos enseña sabiduría para tomar decisiones en la vida cotidiana o en la vida diaria. Es necesario que usted comprenda que Dios en ninguna parte de este texto bíblico se compromete de que su hijo va a permanecer en la buena crianza que usted le ha dado. Muchas veces nosotros malinterpretamos este texto bíblico cuando creamos nuestros hijos con moral, con ética, y se apartan de los caminos del Señor. Comenzamos a decir: ¿por qué se apartó? Si la Biblia nos promete que si le enseñamos la palabra, le enseñamos éticas, moral, Él no se va a apartar de los caminos de nuestro Dios. Pues debe de comprender que este texto bíblico no es una profecía, ni es una promesa absoluta que Dios le da a los padres. Debemos de entender que los niños, los padres no los pueden convertir al evangelio, aunque se críen dentro del evangelio. Los padres, a través de las enseñanzas que le dan, no se pueden o no lo pueden convertir. Es una cosa que tenemos que tener pendiente, que el único que convierte y el único que redarguye de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Los padres no pueden convertir sus hijos en el evangelio. Los pueden criar dentro del evangelio con esa moral cristiana, con ese respeto hacia los demás, pero eso no significa que va a permanecer, sino que en la primera etapa de los niños se les comienza a instruir en el camino de la vida, que respete, caminos de moral. Se les enseña a no mentir, se les enseña a respetar a los mayores, se les enseña que debe de respetar a Dios, tener temor a Dios. Pero eso no significa que porque un hijo se crió en el evangelio ya es cristiano. Él prende. Dios a cada ser humano nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Para eso Dios nos ha dado libre albedrío, porque Dios no quiere robot. Dios no quiere que le adoremos mecánicamente porque hay que adorarle. Dios quiere que le adoremos, que le sigamos y que cumplamos su palabra de corazón, por amor a Él, aunque Él nos amó primero nosotros. Pero nosotros debemos de seguir a Dios por amor, no por imposición, no por obligación, no porque tienes que ser cristiano porque tu papá es cristiano o yo soy cristiano. No es así. Los hijos, cuando tengan su edad, que ellos aprendan a discernir entre el bien y el mal, ellos van a escoger si siguen el mal o si siguen el bien. Pero esas enseñanzas que tú les has dado durante esos primeros 5 años es lo que le va a quedar en su espíritu, en su corazón. Y aunque de pronto se aparten de lo que tú les has enseñado, va a llegar un tiempo cuando ellos estén maduros que van a poder recapacitar y van a regresar a las enseñanzas de su padre. Y es allí cuando muchos hijos dicen: gracias por las enseñanzas que mi padre me dio, porque me guió por el buen camino de la verdad. Entonces debemos de entender eso, que Dios no se compromete a que tu hijo se va a apartar de los caminos del Señor. Él no se compromete con eso. Dios, a través
de Proverbios nos está diciendo: enséñale a tus hijos, guíalos en el camino de la vida, guíalos en el camino de la verdad, enséñale moral, enséñale ética, para que ellos aprendan a respetar, para que ellos aprendan a temer a Dios. Por ende, ellos van a aprender, porque la primera enseñanza, si usted quiere que un hijo le quede algo del evangelio, algo del temor del Señor, debe de enseñárselo en los primeros 5 años de su vida. Es unos años de aprendizaje. Eso es lo que le va a quedar en su espíritu. La enseñanza que usted le dé en los primeros 5 años de su vida. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Aleluya. Instruye al niño en sus caminos y cuando fueren viejos no se apartará de él. Implica crianza integral. Esta crianza integral es física, emocional y espiritual, que usted como padre debe de enseñarle a sus hijos en su primera etapa de la vida. La palabra instruir en su raíz original también se asocia con iniciar o probar. Instruir en el inicio de su vida, en los primeros años de su vida, usted debe de aprovechar, porque eso es lo que le va a quedar a sus hijos. Gloria al Señor. Lo que significa que no se trata de imponer un molde rígido, sino de descubrir el diseño, la inclinación y las necesidades individuales de cada hijo para guiarlo en sabiduría o guiarlo sabiamente. Yo siempre he dicho que para criar un hijo hay que tener sabiduría. Yo siempre he dicho que para tener un hogar hay que tener sabiduría. Y para todo en la vida hay que tener sabiduría. Aún para conversar, para hablar, para enseñar, hay que tener sabiduría. Porque una palabra mal dicha es una palabra que puede destruir a un hijo. No solamente un hijo, puede destruir a una persona. Todo se debe de hacer ¿con qué? Con sabiduría. La Biblia dice: si alguno está de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual dará abundantemente sin reproche. Cuando estamos falta de sabiduría, ¿cuál es la fuente donde nosotros debemos de tomar esa sabiduría? Dios. Es la mejor sabiduría para nosotros enseñar a nuestros hijos, para nosotros poder ministrar en un hogar. No hay mejor sabiduría que la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del hombre es animal y es diabólica. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces, es una sabiduría que nos da temor al Señor. Es una sabiduría que nos da prosperidad, es una sabiduría que nos ayuda a temer al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios y a su nombre. Nosotros a veces, hermano, cuando no escudriñamos bien la palabra del Señor, nos hacemos unas preguntas sobre aquellos hijos que nosotros los instruimos en la palabra del Señor. ¿A qué se convirtió, no se convirtió? ¿Qué se apartó de los caminos de Dios? Si hay una promesa en la palabra de Dios que dice: instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Vuelvo y le digo y le recalco, no es una promesa acondicionada que si tú le enseñas al niño la ética, la moral, los hijos van a permanecer en los caminos de Dios o en el camino que tú le has enseñado. Porque la Biblia es clara: en el camino del hijo es que tú lo vas a instruir. Es en los caminos de él. Cuando él quiera torcerse o salirse de la verdad, de las enseñanzas, es allí cuando tú lo vas a corregir, le vas a decir: por ahí no es, y lo va a conducir por el camino que debe ser. Esas cosas no te conviene. No te conviene echar mentiras. No te conviene andar con esas malas juntas. No te conviene andar con esos niños o con esas niñas. ¿Qué? Y darle la razón el por qué no le conviene.
es trabajar con el niño desde que nace hasta que se haga un adolescente. Es allí donde le van a quedar las enseñanzas. No es tener hijos por tenerlo y que los críe el abuelo, que los críe el vecino, que los críe el barrio. No, los hijos deben de criarlos papá y mamá y deben de cuidarlos y estar pendiente de ellos, de vigilarlo. Es una ley que los padres son los indicados, deben de criar a sus hijos. No es el vecino. Vecino, échenmelo un ojito al niño. Mándaselo a la abuela, mándaselo al tío o déjelo ahí. Él aquí en el barrio todo el mundo lo conoce. Así no se crían los niños, como criar un animalito, porque no va a tener una dirección, no va a tener una crianza. Mientras tú estás por allá lejos, el niño está tomando una dirección diferente, está tomando un camino diferente. Eso es lo que Dios nos enseña a través de la palabra, cómo guiar a nuestros hijos en su crianza. Y vuelvo y digo, la primera etapa es premiante para criar un hijo, para enseñarle a un hijo la moral. Y usted sabe que la moral es no decir grosería, la moral es no robar, la moral es no mentir, la moral es cuidarse él mismo y a su nombre. Porque lo que más interesa hoy día, hermano, es ver una familia cristiana modelo, ver una familia cristiana sana en todos los aspectos de la vida. Porque una familia cristiana sana es una iglesia sana, es una iglesia que tiene menos problemas, es una iglesia que tiene menos conflictos. Lo importante para Dios primero es la familia. Como cristianos debemos de encargarnos de nuestra familia. Como cristianos debemos de encargarnos de enseñar a nuestros hijos cómo deben de comportarse, cómo deben de andar, cómo deben de hablar. Lamentablemente hay padres que no enseñan a sus hijos, que los hijos dicen una mala palabra y se la festejan. Lamentablemente hay padres que no guían a sus hijos, que cuando los hijos hacen algo malo, se lo festejan. Y eso no debe ser así, porque le hace daño al hijo. En lo físico. La instrucción en lo físico no solamente implica alimentarlo, porque a veces pensamos que como padres lo único que tenemos es que alimentar a nuestros hijos, como criar allí unas gallinitas, criar unos porquecitos y criar unos animalitos, que se le echa la comida allí y se dejan allí. Y pensamos que solamente los niños tienen necesidad es de comer. Trabajamos la quincena y traemos los bultos de compra y los tiramos ahí para que coman la quincena. Pero no nos damos cuenta qué hacen nuestros hijos en el colegio, cómo van en el colegio, qué hacen nuestros hijos en el barrio, cómo se comportan con el vecino. Eso no nos interesa. Nos interesa llevarle comida. Y no solamente es llevarle comida, sino enseñarle a respetar. Hoy en día los niños no respetan, lamentablemente no respetan a los mayores, porque los padres no le están enseñando a respetar a los mayores. Al contrario, si el vecino te dice algo, tírale una piedra. Anteriormente, un vecino podía corregir a un hijo. Los padres decían, vecino, si el hijo se comporta mal, záfese la correa y dele unos correazos. Pero haga eso hoy día para que usted vea que se gana un problema. Y por eso es que los hijos están como están, porque no lo sabemos crear. Es que no le podemos ni pegar, porque se vuelven nuestros enemigos. Lo demandan a uno. Le han dado más derecho al hijo que al padre, pero no le enseñan al hijo a que debe de respetar al padre y que debe de aceptar la corrección de su padre y a su nombre. Anteriormente, criar un hijo se le era a uno más fácil. Hoy es tan difícil criar un niño. Son rebeldes, no hacen caso, porque los padres no saben corregir al hijo. No es con grito, no es con empujones, no es con jalada de pelo, es con carácter, es con disciplina que se corrige un hijo. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Gestionar su propio cuerpo como un regalo de Dios. Debemos de enseñarle al niño que el cuerpo de él le pertenece a Dios.
y que el cuerpo de él es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita dentro de él y que Dios está pendiente de él, cómo se comporta. Señale a los hijos que deben de respetar a sus padres, que deben de respetar a sus tíos, que deben de respetar a su abuelo, que deben de respetar a sus vecinos, que deben de respetar en el colegio. Todas esas cosas hay que enseñarle a los hijos y a su nombre. Pero hijo, si en el colegio la maestra te pega, me lo dice para yo pelear por ti. Y si alguien en la iglesia te da con una piedra, coge otra piedra y dale también. Enseñanza tan hermosa. Y a veces somos hasta cristianos y damos esas malas enseñanzas. Vas a tener un problema en tu casa. Así como le está enseñando a que se la desquite cuando a él le den, cuando tú lo regañes, se la va a desquitar también contigo. Por eso es que a mí me agrada la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña. De cada cosa nos enseña cómo debemos de vivir en esta vida. Cómo debemos de comportarnos en la empresa, con el patrón. Cómo el patrón debe de comportarse con sus trabajadores. Cómo debemos de comportarnos con el maestro. Cómo debemos de comportarnos con el alumno. Cómo el esposo debe de comportarse con la esposa. Y así sucesivamente. Cómo debemos de comportarnos con el pastor cómo debe de comportarse con las ovejas. La palabra de Dios completa. Es el mejor manual de vida que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. Es la palabra del Señor y a su nombre. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Que es falta de estudiar la palabra. Es falta de leer la palabra. Es falta de poner la palabra en práctica. Si nada más leemos y no ponemos la palabra en práctica, eso no va a funcionar. Y a su nombre, aleluya, vive Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. A respetar su cuerpo. Que al hijo debe de enseñarle la edad que debe de tener para tener una novia. Que debe de estudiar primero, capacitarse primero, tener una profesión primero para poder tener una novia o un novio. No sea que vaya a rebalar antes de ser un profesional y vaya a dejar sus estudios. Y hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó su sueño. Hasta ahí llegó su proyecto. Enseñarle a los hijos y a las hijas que deben de cuidarse, que deben de cuidar sus cuerpos, que todo el mundo no debe de manosear sus cuerpos. Y a su nombre. Gloria al Señor. Que el cuerpo no es para la fornicación, que el cuerpo no es para el adulterio, que el cuerpo no es para someterlo al trasnocho, que el cuerpo hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual habita dentro de nosotros. Hay que enseñarle el temor de Dios a los niños, que se ha perdido hoy en día, no solamente en los colegios, sino también en las iglesias. Los padres no le están enseñando a los niños la palabra de Dios. Los padres no le están enseñando ética, no le están enseñando moral, no le están enseñando cómo debe de comportarse. Los padres están ajenos a los hijos hoy en día. Y a su nombre tenemos que aprender a criar a nuestros hijos, a estar más pendientes de nuestros hijos, a enseñarlos a temer al Señor. Hoy en día los niños van a la iglesia, todo el mundo está alabando a Dios, menos los niños. Porque los padres no le enseñan a los niños que cuando uno viene a la iglesia, viene a alabar al Señor. Sino que le damos un carro, le damos un juguete, le damos el celular para evitar regañar, para evitar enfurecernos. Hoy en día no le enseñamos a los niños el temor del Señor. Los niños se comportan como se les da la gana. Los hijos parece ser que gobiernan a los padres hoy en día. Niños pequeñitos, ¿cómo hacen llorar a los padres? Eso es algo ilógico. Como una criaturita de esa me va a hacer llorar a mí. Me va a hacer perder la paciencia. Primero la pierde el que yo. Y a su nombre, ni si es joven, ni si es caballero, si está bajo mi techo se tiene que comportar como cristiano, así no sea cristiano. Y a su nombre. Que es tremendo hoy en día. Esto es tremendo. Entonces, como el hijo no es cristiano, puede venir a la iglesia y sentarse ahí como un saco de papa ahí, que no se mueve. No se le dice levanta las manos, alaba a Dios.
Si no, juega ahí con el carrito, mijo. Métete por debajo de la silla y sal del otro lado. Corre, abre la puerta y ciérrala de cada ratico. Mientras nosotros estamos aplaudiendo, nuestros hijos están allá jugando, están saliendo y entrando. No tenemos cuidado de nuestros hijos. Los hijos hay que enseñarles que a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios. No se va a jugar celular. A los hijos hay que enseñarles el temor del Señor. Porque si no temen a Dios, no te van a temer a ti como padre. No te van a hacer caso a ti como padre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. 1. Modelar y enseñar hábitos saludables. Instalar la disciplina del descanso adecuado. La buena alimentación y el ejercicio. Algo importante es la alimentación de los niños. Dependiendo de la alimentación de los niños, así va a ser su salud en el futuro. Hoy en día las madres no quieren amamantar los hijos en su primera etapa, porque después se le caen los pechos, lo destetan temprano. Me acuerdo yo que a un niño aproximadamente lo destetaban cuando tenía 1 año. Y a su nombre, se cuidan más la figura, las madres, que al niño. Cuando sabe que ese alimento es esencial para la salud del niño. Padres que son tan flojos para cocinar que cuando llega la hora del almuerzo los mandan a comprar es una gaseosa y una bolsa de pan. Y ya es el almuerzo y los niños están desnutridos, amarillos, sin fuerza, perdiendo los exámenes porque no están bien alimentados, comportándose mal porque no están bien alimentados. Y cuando llega la noche le dan un poco de arroz de leche con galletas de soda. Y así hay muchos padres que crían a sus hijos. Cada etapa del niño tiene un alimento. Tiene una etapa que hay que darle alimento blando, que no le hagan daño. Y hay etapas que hay que darle alimento sólido, porque los necesita. Tú no le puedes dar a un niño sopa de mondongo acabado de nacer porque lo mata. Tiene su etapa donde tú lo vas a alimentar con alimento sólido, para que cuando llegue la enfermedad, para que cuando llegue la crisis, él la pueda soportar. Niño descuidado, con virus, no lo llevan donde el médico, no le compran los remedios, no lo cuidan, sino que le hacen una bebida con agua de panela y limón y ya está. Claro, pero cuando nos enfermamos nosotros como padres, ahí sí estamos pendientes de nosotros. Y a su nombre. Y a su nombre, tenemos que aprender a tener unos hijos saludables, pero eso depende de la alimentación y de la crianza que nosotros como padres le demos. Debemos de ser responsables en la alimentación diaria. Y a su nombre, gloria al Señor, dele un aplauso a Cristo. Es importante el ejercicio para los niños. Hoy en día es tremendo. Los niños no hacen ejercicio, porque se la pasan las benditas 24 horas metidos en la televisión o metidos con el celular. ¿Por qué, madre, tú le das el celular las 24 horas? Que no tienen tiempo ni de coger el cuaderno para estudiar. ¿Qué le da el celular o lo deja o la deja las 24 horas metido en la televisión? ¿Sabe cuál es la respuesta de la madre? Para que no me moleste. Porque no quieren tener responsabilidad. Y a su nombre, los niños que no hace ejercicio, que se la pasa sentado todo el santo día, que no lo acostumbra ni siquiera a ir a la tienda a hacer un mandado, que no lo sacan ni siquiera a hacer ejercicio en el parque, son niños que se van a criar débiles. Son niños que se van a cansar con cualquier cosita que hagan. Esto está tremendo con la tecnología de hoy en día, hermano. Y a su nombre, dáselo fuerte porque él vive. Esto le ayuda a entender que su energía física está ligada a su capacidad para cumplir su propósito. El ejercicio es saludable. No desarrolla solamente la fuerza física, sino también mental. Desarrolla resistencia. Aleluya. Desarrollar la ética del trabajo y la autonomía. Escuche. Desarrollar la ética del trabajo y la autonomía. Niños autónomos que aprendan a hacer oficio, que aprendan a colaborar en el hogar, guiarlos en el cuidado de su entorno, ordenar sus habitaciones, operar en la casa,
Niños que tienen 5 años y así como se levantan, así dejan la cama. Niños que tienen 5 años y donde se quitan la ropa, ahí la dejan. ¿Tú crees que está criando un buen hijo? Está criando un dolor de cabeza. Después no venga que oremos por ti. Después no venga que oremos por el niño, porque tú tienes toda la culpa. Al niño hay que hacerle todo, porque como a mí, mi papá me ponía a trabajar, mi niño no va a trabajar. Para eso trabajo yo. Bueno, vas a tener un dolor de cabeza. Y tú no sabes que la enseñanza que te dio tu padre, ese es el motivo y la razón que tú eres hoy en día un hombre de bien y una mujer de bien. Bueno, esas enseñanzas buenas que tu padre te dio, enséñalas también a tus hijos para que sean mañana una mujer, un hombre de bien. Pero no, mi papá desde que me levantaba a las 4 de la mañana para echar las vacas, para echar los burros, para echar los caballos, para ordeñar y para hacer tanto oficio, mi hijo no va a ser así. Yo le voy a dar todo. Bueno, vas a tener un dolor de cabeza. Y a su nombre, hay que enseñarle a arreglar la cama. Hay que enseñarle que los zapatos no se dejan en la sala ni se quitan en la sala, que los zapatos se quitan en el cuarto y se meten en la zapatera. Y a su nombre, ay, 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 ay. Hay que enseñarle que debe de aprender a lavar los platos, sea hombre o sea mujer. Hay que enseñarle a trapear, hay que enseñarle a barrer, hay que enseñarle a cocinar. Esos niños, los hijos de los chinos, cómo se ven tan simpáticos esos videos que uno a veces ve. Cómo esos niños desde pequeñitos saben hacer un arroz, saben cocinar, saben lavar. Y hasta lavadoras pequeñitas tienen ellos en su país para que los niños aprendan a lavar. Pero no, mi niño no puede lavar porque se dañan las uñas. Después mi niña no le crecen las uñas. Y la tienen como una reina, como si tuviera tanta plata para dejarle, para que siga su vida así como la lleva. Deja que te mueras para que veas que vas a aprender a las buenas o a las malas. Hija que cuando se casan no saben lavar un plato ni hacer un arroz. Dios mío, ¿esto qué? Todo lo dejan quemar, todo lo dejan crudo, todo lo dejan mal hecho. Porque nunca sus padres le enseñaron a lavar, nunca le enseñaron a cocinar. Ojalá no te vayas a conseguir un marido de esos que ponen bastante cebo. Que te vas, tu hija va a tener un dolor de cabeza. Que cumpla con el deber del colegio, con sus tareas, pero también debe de cumplir con tareas en el hogar para enseñarle a ser una persona de bien, para que no esté ocioso o ociosa por allí con esas amistades que a veces consiguen por ahí por la calle, que nada más se la pasen caminando las calles y las esquinas y metidos en los parques. Hombre, como no tienen nada que hacer, porque todo se lo dan, todo se lo hacen en la casa, entonces tienen el tiempo para hacer y deshacer y conseguir malas amistades. Porque es que la flojera, la vagancia, lo que consigue es puras malas amistades. Porque ningún niño que tenga buena crianza se va a juntar con un niño que tenga mala crianza. Ni su padre tampoco va a querer que su hijo, que está bien criado, se junte con uno mal criado. Porque va a aprender la misma costumbre de ese niño mal criado. Y a su nombre, ay, 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 a su nombre. ¿Vive o no vive? Qué tremendo, hermano. Enseñarle de todo un poquito en la casa. Los niños, ay, yo no soy mujer para trapear. Ah, pero si eres hombre para echar sucio en la casa. Yo no soy mujer para lavar platos, pero si eres hombre para ensuciarlos y para comer. Y hay madres que solamente mandan a hacer oficios es a las hijas. A los hijos no los mandan a hacer nada. ¿Alguien le está hablando el Señor hoy aquí? Y a su nombre. Porque este es el hombre de la casa. Entonces la niña tiene que lavarle, la niña tiene que plancharle, la niña tiene que llevarle la comida, hacerle la comida, mientras el bebé está en un taburete viendo televisión o viéndose el partido, no sé qué haciendo. O caminando las calles o en las esquinas. Hay que yo encontrar a un hijo mío en una esquina. Le quitaba las 2 orejas. Y a su nombre. Ay, es que mi hija tiene que salir, tiene que divertirse porque es joven. Síguela enseñando así y vas a ver dónde va a parar. Porque yo lo que te estoy enseñando aquí es experiencia vivida. Mis hijos no salían de la casa, sino para la iglesia y para el colegio. Y a su nombre, y a su nombre. Y no se perdieron por eso. Y no se murieron por eso. Hay que enseñarles responsabilidades físicas.
porque esto los prepara para la vida adulta. Cuando tú te mueras y ellos sean unos adultos, se van a saber defender. Pero si tú no los enseñas, si se llegan a morir, la vida los va a golpear duro. Y hay unos que por no saber hacer nada, ni siquiera hacer un arroz, terminan cogiendo malos caminos. Porque le es más fácil tomar una arma, encañonar a alguien, quitarle la plata. Si no los enseña a colaborar en el hogar. Yo no estoy diciendo que los lleve a un semáforo con un canasto de confite y los ponga a vender confite en un canasto. No. Ni tampoco que le hagas un carro y lo pongas en una esquina a vender arroz. Porque esta es explotación infantil. Y esto es condenado por la ley. Y que un niño cuando comienza a trabajar, como decimos nosotros, y a tomar dinero, se olvida de los estudios. Y comienza a hacerse libre. Porque ya tiene dinero. Desobediente. Ya quiere hacer lo que le da la gana. Ya no quiere estudiar. Ya no quiere ir al colegio porque no lo necesita. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que deben de prepararse para la vida, porque cada día la vida es más difícil. Y ahora con la tecnología, si tú no sabes ni siquiera bachillerato, no puedes barrer. Y a su nombre. No puede ni siquiera manejar taxi. Y a su nombre. Hay que enseñarle a los hijos que se deben de preparar en una carrera intermedia o en una carrera o un curso que hagan para que se defiendan. Gloria al Señor. 3. Límites de protección. Enseñarle a cuidar su integridad física. Oiga bien, tiene que enseñarle al niño desde pequeño que debe de cuidar su cuerpo, que no debe dejarse manosear de nadie, ni tocar de nadie sus partes íntimas, ni de su tío, ni de su tía, ni de su papá. Si es una niña, que la lidie su mamá, que la bañe su mamá. Si es un niño, el papá lo puede bañar. Y que el único que puede tocar sus partecitas es el enseñarse a hacer aseo en sus partes genitales. Que no se deje manosear ni de papá, ni se deje manosear de mamá. Hay que enseñarle a que nadie debe de estarla manoseando con malas intenciones. Enseñarle a no recibir nada de nadie. Los violadores son astutos. Sabe qué es lo que les gusta a los niños y por allí los engañan y se los llevan. La cantidad de violaciones que han visto, la mayoría han sido de allegados y de familiares, no de desconocidos. Porque nosotros le damos la confianza a los conocidos. Pero ahí es donde está el problema. Yo a mis hijos, y lo digo con mucha moral, que a mis hijos nadie me los tocaba. Ay, a su nombre. Ni cuando estaban señoritas en la casa. Y a su nombre. Ni a su nombre. Y que yo no encontrara a nadie visitándolos allí. Y a su nombre. Aleluya, porque todos salían por la misma puerta. Y a su nombre. A cuando se hicieron libres, que hagan lo que ellos quieran hacer. Ya ellos fueron instruidos y enseñados. Y nadie, para la gloria de Dios y que Dios los siga guardando, nadie se me perdió en la droga ni en el alcohol. Y a su nombre. Gloria al Señor. Pero ese es el cuidado que uno debe de tener. Yo voy a tener mis hijos andando por allí, por acá, sin saber ni con quién anda. Y a su nombre. O dejándolo solo en la casa. Y si el papá es uno de esos que se sabe que hay padres y padrastros que son atrevidos. Padres no han violado a sus hijas. Me toca ir pesado, pero es así. Padrastros no han violado a sus hijastras. Desconfía de todo mundo, hasta del pastor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. No deje a su hija sola. Ni con el hermano, ni con la hermana. No los deje solos en ningún momento. Porque por ahí anda Satanás. Como león rugiente buscando a quien devorar. Hombre, no se ganan la confianza del mamá y papá y cuando viene a veces le llevan los hijos. Y a su nombre, tú no debes dejar a tu hijo, a tu niño, ni siquiera con un hombre. No debes de dejarlo, ni con el vecino. Hermano, a veces vivimos con una persona años y no lo alcanzamos a conocer. 30 años con esta persona y decimos, y yo no lo conocía. Porque hay hombres y hombres que le gustan a los niños. ¿Me estás entendiendo eso? Hay mujeres que le gustan a las niñas y comienzan a cultivarlas, como dicen ellos, para cuando estén grandes, sean sus mujeres o sean sus esposas. Porque ahí está el homosexualismo, la mujer homosexual lesbiana
El hombre homosexual que busca es hombre. La mujer lesbiana busca mujer. Esto está perdido hoy en día, iglesia. Esto está delicado y a su nombre. Pero mis hijas darán testimonio si yo alguna vez le falta el respeto y a su nombre. Y menos que uno sea cristiano, mis queridos hermanos. Dale un aplauso a Cristo, no se ponga triste. Hombre de Dios, mujer de Dios, cuida a tus hijos y cuídate tú también. Hoy en día tenemos la Biblia que nos enseña cómo debemos de criar nuestros hijos. Y aparte de la Biblia tenemos libros también de profesionales que nos enseñan cómo criar a nuestros hijos. Y no queremos la Biblia. Ve, el área emocional. El corazón emocional del niño necesita raíces firmes para no tambalearse ante la crisis de la vida. ¿Qué significa eso? Debe de tener la parte emocional bien firme, porque el niño o la niña va a tener problemas en esta vida, y enseñarle a enfrentar cualquier situación y cualquier problema que tenga, para que cuando sea adulto aprenda a enfrentarse a las circunstancias y a los problemas que tenga, y no salga vencido por los problemas, sino que el hijo venza los problemas. 1. Validación, alfabetización emocional. Ayudarle a identificar lo que siente. ¿Qué, hermano? Frustraciones, enojo, tristeza y alegría. Cuando tú veas a tu niño frustrado, tú debes de enseñarle por qué o qué causa viene esa frustración. ¿Qué? Para que el niño aprenda a identificar cuando una persona o él mismo está frustrado. Sabe que a veces hay situaciones en la vida que nosotros en nuestro vivir tenemos que nos frustran. Cuando no alcanzamos de pronto una meta, cuando no alcanzamos un estudio, cuando perdemos un negocio, cuando esperamos recibir algo y no lo recibimos, son cosas que frustran en la vida. Y debemos de enseñarle a los hijos a identificar las frustraciones para que ellos aprendan a identificarlos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a identificar cuando están enojados, y que el enojo, por un lado, no le agrada a Dios. Puede ser un resentimiento que tenga. Enseñarle que cuando una persona no perdona, se está haciendo daño a sí misma. Le quita la alegría, le quita la paz, le quita la tranquilidad, y que por ende debe de ser fuerte y aprender a perdonar. Enseñarle a identificar la tristeza. La tristeza viene por muchas causas. A veces el niño se entristece por causa del maltrato de los padres, o a veces por el maltrato que sus amistades le dan en el colegio, o situaciones que tienen en la vida. Debe de enseñarle a enfrentar cualquier situación o cualquier problema que tenga en la vida. Debe de enseñarle a identificar lo que es la alegría, sin juzgarlos, porque a veces cuando vemos los niños frustrados, tristes, comenzamos es a regañarlo, comenzamos es a juzgarlo, comenzamos es a estrellarlo. Entonces, cuando tu niño esté pasando por un momento difícil, así como lo has pasado tú, y que tú a veces necesitas a alguien que te dé un consejo, así debes de hacer tú con tus hijos. Cuando estés pasando un momento difícil de crisis, enseñarle a tus hijos que el niño aprenda a nombrar sus emociones. Puede gobernarla en lugar de ser gobernado por ella. 2. Amor incondicional y afirmación. Su identidad no debe de depender de sus logros o de sus comportamientos. O deben de saber que son amados por quienes son. Palabras constantes de afirmación. Hijo, yo no te amo por lo que tú has logrado, sino por lo que tú eres. Porque hay padres que cuando los niños logran algo y que no está mal y que debemos de hacerlo, es cuando le damos el valor. Pero cuando no logran lo que los padres quieren, entonces nosotros no los valoramos. A los niños hay que valorarlo cuando logren y cuando no logren también. La palabra constante de afirmación. Te amo,
Le dices a tu hija, a tu hijo así, te amo, no por los logros que ha tenido. Yo me admiro de las madres, que no importa cómo se haya comportado el hijo en la vida o los dolores de cabeza que le haya causado el hijo, la madre sigue amando al hijo. El amor de madre va más allá que el amor del padre, aunque hay padres que parecen una madre, criando a sus hijas o a sus hijos. Pero el amor de madre es superior, no importa el hijo que sea la oveja negra, es cuando más la madre quiere a ese hijo y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Hijo, te amo. Estoy orgulloso de ti. Debe de saber aplicar esto. No orgulloso de lo malo que hace, sino de lo orgulloso de lo que él es. Estoy siempre para ti. Cuando tú me necesites, yo estaré ahí contigo. Y a su nombre. Construye una buena autoestima sólida en tu hijo. Eso debemos de hacerlo con todos nuestros hijos. No debemos de querer a unos más y a otros menos. Dios nos ama a todos por igual, que es el ejemplo y el modelo que tenemos, el amor de Dios. Hay padre que ama más a un hijo que al otro. A uno como le ama, le da de todo. Al otro como no le ama, no te lo ha ganado. Y a su nombre. Si tú compras una bolita para uno, debes de comprar una bolita para los otros. Si tú compras un par de zapatos para uno, debes de comprar un zapato para todos, para que no se frustren, para que no se enojen, para que no se desanimen, para que no digan mi papá quiere más a Julano que a mí. Siempre le habla con cariño a la hembrita o le habla con cariño al varoncito, pero a mí no me habla con cariño. Todo eso los hijos lo ven y eso trae en ellos rechazo, resentimiento contra los padres. Resolución de conflictos. Enséñale a perdonar y a pedir perdón. ¿Qué le vas a enseñar? A perdonar y a pedir perdón. Hijo, te hicieron ese daño, perdona. Y siempre aplicarle la Biblia, que es el mejor manual que tenemos de enseñanza. La Biblia dice que si tú no perdonas las ofensas de tus enemigos, de los hombres, tampoco Dios perdonará las ofensas que tú hagas a Él. Entonces, para nosotros, para que Dios nos perdone, nosotros también debemos de perdonar. ¿Cómo vamos a querer que Dios nos perdone cuando nosotros no hemos perdonado? Se debe de enseñarle a perdonar y a pedir perdón. ¿Sabe que lo más difícil a veces del ser humano, por el orgullo que carga, es pedir perdón? Pero nosotros como cristianos no debe de haber ese orgullo. Debemos ser libres de eso. Y cuando nosotros la cometemos con alguien, debemos de pedirle perdón y reconocer que le hemos fallado y le hemos faltado el respeto o le hemos ofendido con palabras o con hechos. Es lo más lindo y es lo que soluciona a veces las heridas que hay en el corazón. La falta de perdón molesta el corazón, separa a uno de Dios. Entonces debe de enseñarle a pedir perdón y también permitirle enfrentar frustraciones pequeñas para que desarrollen las fuerzas emocionales necesarias para los desafíos del futuro. Todo ser humano tiene desafíos en esta vida. ¿Y qué debe de fortalecerle? Sus emociones para que ellos aprendan a enfrentarse a cualquier desafío en el futuro y no se dejen gobernar por las emociones. No se dejen llevar por las emociones. Que debe de tener un carácter firme, decisivo, cuando se le presente un problema. Que no se dejen envolver de los problemas. Que no se dejen envolver de las situaciones. Que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder salir adelante y de poder enfrentar cualquier problema con la ayuda de Dios. C, área espiritual, fundamento eterno. Esta es la base que sostiene las otras dos, la que ya venimos hablando, las físicas y las emocionales. No se trata solo de transmitir religión, sino de cultivar una relación viva y personal con Dios. ¿Cómo tú cultivas una relación viva y personal con Dios, con tu hijo? Que hay que enseñarle el temor del Señor a nuestros hijos. Hijo, vamos para la iglesia. Y cuando todos se levanten de la silla a alabar a Dios, tú también te vas a levantar a alabar a Dios.
Cuando el hijo te pida algo, hijo, yo no tengo, pídeselo a papá Dios para que me dé a mí el dinero para poder comprarte lo que tú necesitas. Entonces eso los va a motivar a orarle a Dios. Eso los enseña tú a conducirlo por el camino de Dios. Cuando Dios te supla, tú debes de cumplirle, de darle lo que necesita, para que cuando ellos te vuelvan a pedir, tú le vuelvas a decir, ¿te acuerdas que le pediste tal cosa y Dios me la dio y yo te la compré? Entonces ahora tienes que volvérsela a pedir porque no tengo, para que Dios te la me vuelva a dar el dinero para comprártela. Y esa es una relación que va a tener constante el niño. Y siempre tú tienes que decirle, esto te lo regaló Dios, esto te lo manda el Señor. Entonces no se trata solamente de transmitirle una religión, sino de cultivar una relación viva y personal con Dios. 1. Instruir con ejemplo, o sea, con el testimonio. Diga, lo que no es bueno para mí, no es bueno para mi hijo. Lo que no es bueno para mí, no es bueno para mi hijo. Escuche o deje de escuchar. Habemos padres que decimos, estas cosas son malas para mí. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, yo no me pongo un pantalón como cristiana porque los pantalones son malos y causan provocación al sexo opuesto, pero se lo ponemos a nuestras hijas. Yo no me pongo argolla o arete porque la Biblia dice, y comenzamos a citar la Biblia, pero a mi hija sí. Dice el padre, yo no me motilo de esa forma porque esa motilada significa rebeldía, pero motilamos a los hijos así. Yo no hago esto porque es malo, pero se la dejamos hacer a nuestros hijos. Yo no ando con personas inconversas de fiesta en fiesta porque eso es pecado y le permitimos a nuestros hijos que anden de fiesta en fiesta. Entonces lo que no es bueno para mí tampoco es bueno para mis hijos. Entonces tú no debes de aceptarle lo que tú sabes que es malo. No, pero es que no se ha convertido. Pero no es que no es cristiano. Mire, hermano, mientras nuestros hijos estén en el hogar, sean cristianos o no sean cristianos, se deben de comportar como cristianos y a su nombre. Deben de respetar en el hogar. Deben de llegar a buenas horas, no cuando le dé la gana. Mientras el padre cristiano está durmiendo, los hijos andan en las esquinas. Me refiero a niños que se pueden gobernar y a los adultos que andan donde les dé la gana. Pero los niños todavía pequeñitos, son las 11 de la noche y todavía están despiertos. ¿Va a ser posible eso? ¿Qué enseñanza le estás dando tú si tú también te acuestas a la misma hora? ¿Y a su nombre? ¿Qué enseñanza le estás dando tú? Eso es tremendo. Nuestros hijos debemos de cuidarlos más. Debemos de cuidarlos más. Las enseñanzas que se le deben dar a los hijos deben de ser cristianas cuando somos cristianos. Para que los niños aprendan a valorar la vida. Para que aprendan a respetar a los demás. Para que aprendan a amar a sus padres. Necesitan el temor del Señor. Si queremos tener unos hijos verdaderamente que nos respeten, que nos amen, debemos de enseñarles disciplina. Debemos de enseñarles moral. Debemos de enseñarles a respetar. Tú estás aquí en la iglesia. ¿Dónde está tu hija y tu hijo? Y a su nombre. Se lo mandé a la abuela. Se lo mandé al abuelo. Y a su nombre. O se fue para playa. Vas a tener un dolor de cabeza. Te lo estoy advirtiendo hoy. Que estas palabras no sean proféticas. Sigue soltando a tus hijos así y dale libertad y que salgan con cualquiera por allí, que las enseñanzas que van a recibir son otras que tenerlos aquí en la iglesia porque no quieren venir a la iglesia, porque ellos mismos se gobiernan, porque no aprendemos que los hijos tienen que obedecer, sí o sí. Yo voy a dejar, porque nosotros vamos a tener, cuando hablamos de niños, hablamos también de adolescentes y de jóvenes. Yo sé que los jóvenes no son niños. Ya los jóvenes saben lo bueno y lo malo. Pero si yo tengo un hijo en la casa que es un joven, que todavía está bajo mi techo, que todavía yo puedo gobernar, que no es mayor de edad, porque si es mayor de edad y él quiere vivir en mi casa, se tiene que someter. Y si no se quiere someter, que vaya y alquile un cuarto para que sepa cuánto vale un jabón de baño y sepa cuánto vale una bolsa de faja y sepa cuánto vale un plato de comida y sepa cuánto vale un día de trabajo. Pero yo no voy a mantener un hijo en la casa regalándole todo y que haga lo que le dé la gana. Y a su nombre, me da mucha pena contigo, mi hermano. Me da mucha pena contigo. Pero yo hijo que iba creciendo y que quería hacer lo que le da la gana, lo iba destetando de una vez. Yo voy a tener un hijo que haga lo que le dé la gana en la casa.
no lava, no plancha, no lava ni los platos donde se come, se la pasa durmiendo. Y cuando llega la noche se desaparece y viene como a las 11 de la noche. Y hay que mantenerlo. Y no obedece, ni aporta nada para la iglesia. No, mi hermano, eso conmigo no va. Ay, mi hijo, pero conduélete de él. Si se va para la calle lo van a matar. Son problemas de él. ¿Se endereza o se endereza? Los hijos copian lo que ven. La forma más poderosa de destruir espiritualmente es que vean a sus padres orar, leer la palabra y reaccionar con gracia ante las dificultades. Es el mejor ejemplo, el testimonio en el hogar. Dar ejemplo es el mejor testimonio. Pero ¿cómo nosotros o nuestros hijos van a orar si no te ven orando a ti? Ese ejemplo que le estamos dando nosotros a nuestros hijos. Si no te ven leyendo la palabra, ¿cómo van a leer ellos la palabra? Se van a instruir con ese ejemplo. Si no tomas y haces un devocional con ellos antes de acostarte y a levantarte, ¿cómo lo vas a instruir en el temor de Dios? Hay padres, digo padre, ahí va la madre también, que ellos se arrodillan a orar. Los hijos que sigan jugando allá en la calle o allá en la sala, no sé a dónde, no hacen un devocional con los hijos, no comparten la palabra con los hijos. Yo siempre he dicho, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿cuál será el futuro de la iglesia? Y a su nombre. Pero primero tenemos nosotros que dar buen testimonio, porque el hijo te está mirando a ti como tú me estás mirando a mí. Así como tú me estás vigilando a mí, tus hijos te están vigilando a ti. Y a su nombre. Entonces llega el que le debe la plata, sales corriendo y te esconde y le dice al hijo, dile que no estoy aquí. Entonces cuando tú quieres corregir al hijo que no diga mentira, dice, mi mamá dice que no diga mentira, pero ella es mentirosa. Hijo, yo soy cristiana, debes de pagar, no se puede deber. Mi mamá dice que debo de pagar, pero ella le debe a todo mundo y no quiere pagar. Mi mamá dice que no diga malas palabras y ella dice unas de calibre bien alto. ¿Ese testimonio es bueno? Testimonio malo. Con ejemplo, que los hijos digan verdaderamente, mi mamá, mi papá son unos verdaderos cristianos. Yo sé que vamos a tener errores como padres, pero por sobre los errores va a salir la verdad, que eres un verdadero, una verdadera cristiana. Vamos a la iglesia, hijo. Ay, ¿y mi mami por qué no va? ¿O mi papi por qué no va? Vea que ellos están escuchando aquí o yo. Déselo fuerte porque él vive. Aleluya. 2. Devocionales prácticos y cotidianos. Integrar la fe en el día a día. Hablar de Dios al caminar, al comer, antes de dormir. Como dice Deuteronomio 6 al 9. Dice, hermano Botello, dice, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escúcheme, ponga atención. Esta palabra dice, Señor, te mando hoy, estarán en tu corazón. Primero, para tú enseñarle a tus hijos, debe de vivir la palabra. Debe de tenerla emprendada en tu corazón. Que tú no puedes enseñar nada que tú no estés viviendo, porque estarás enseñando a lo contrario de lo que dice Dios. ¿Qué le vas a enseñar? Y le repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa. El temor del Señor. ¿Cuándo? Cuando esté en mi casa. Yo le voy a enseñar lo que Dios me ha mandado que le enseñe y es su palabra. Hijo, la idolatría es mala. Adorar dioses ajenos es malo. La brujería es mala, pero con textos bíblicos, porque todo eso lo dice la Biblia. La hechicería no le agrada a Dios. Hijo, en el Antiguo Testamento a los brujos los mataban, a los hechiceros los mataban, los ídolos los quebraban. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en la idolatría, venía juicio de Dios por abandonar a Dios. Eso le vas a enseñar a tus hijos. Y andando por el camino, mire usted, es que no debes de callarte. Vas por el camino con él. Vas en un viaje con él, vas para el mercado con él, vas en el carro, en la moto con él. Debe de hablarle de Dios, enseñarle con ejemplo. Yo le enseñaba a la hija mía cuando salía con ellos. Yo veía a una persona por ahí comiendo basura con un saco en el hombro. Yo le decía, hija, ¿sabe por qué ese loquito anda con ese saco en el hombro? Porque nunca obedeció a papá. ¿Y usted quiere ver así? Decía, no. Por andar en la droga, porque comienzan en la droga y terminan
caminando las calles. Quiere ver así para que sepa dónde conduce la droga. Enseñarle con ejemplo. Y también al acostarte, devocional. Ven, hijo, vamos a compartir la palabra siquiera 5 minutos. Vamos a orar siquiera 5 minutos. No cansarlos allí 2 horas, 3 horas. Y cuando te levantes, no solamente cuando te acuestes, sino también cuando te levantes. Tienes que enseñarle a tus hijos. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento del pastor. ¿Cumpliendo tú con eso? Bueno, no sé, solamente tú lo sabes. Y mira lo que dice. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, en el pueblo de Israel cargaba una cajita aquí con los 10 mandamientos aquí. Cuando venía uno del mismo pueblo y le veía la cajita, ya le recordaba que había que guardar los mandamientos de Dios, porque ya sabía lo que había en la cajita de su amigo. Entonces, aquel que venía de allá para acá le veía la cajita donde llevaban los 10 mandamientos, y el que iba de aquí para allá también le veía la cajita. Eso era para recordarle los mandamientos del Señor. Y en la mano también se la amarraban para cada vez que vieran la mano se acordaran de la palabra y temieran a Dios. Yo te hago una pregunta, no me la conteste. Yo no te digo que le ponga aquí una cajita con la Biblia, o le coja y haga una Biblia pequeña y le hago un forrito allí y se la amarre en la cabeza. Pero sí te digo, en tu casa aparecen esos textos bíblicos como aquí en la iglesia. Tiene mensajes bíblicos en la puerta de tu casa, en las paredes. No, yo lo que tengo son mensajes de otra cosa, burro, caballo, tengo fotos de vaca, tengo fotos de paisaje, pero no tengo la palabra de Dios. Y a su nombre. Debemos de acostumbrarnos a tener cuadros bíblicos en la casa, de pegar mensajes bíblicos en las paredes de la casa, para que los hijos vean y lean y aprendan la palabra del Señor. Pero en la casa lo que tenemos es un tremendo picó para que pongan el reggaetón, para que pongan la música. Y allí le aceptamos las parrandas y le aceptamos todo en la casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová, y si no te conviene, tú eres libre ya y puedes mantenerte. Y a su nombre. Mira, yo conozco cristianas, hermano, que no dejan salir a los hijos de la casa, sino que le compran el ron para que se lo beban en la casa con los amigos y le ponen la música ahí en la casa mundana. ¿Qué le parece a usted eso? Para que no salga, porque mejor es que se lo bebe en la casa, se la fume en la casa, que vaya por la calle, porque allá en la calle le puede pasar algo. Hermano, mi casa y yo serviremos a Jehová y a su nombre. Denle un aplauso a Cristo porque Él vive. 3, descubrir sus dones únicos. Y es el mismo, citamos el mismo Proverbio 22:6. Estamos tratando hoy. Guiando al niño, respetando como Dios lo diseñó. Ahora tú preguntas, ¿cómo Dios diseñó? Con los dones que Dios le dio. Debe de ayudarle a que esos dones los saque a flote. Hoy en día vemos padres que si ellos tienen un don, vamos a suponer, o estudian una carrera que a ellos les gusta, entonces quiere que los hijos estudien la misma carrera. Pero ese no es su llamado, ese no es su don. Él no puede aprender lo mismo que yo. No puede tener más capacidad que yo, puede tener menos capacidad que yo. Entonces yo tengo que fortalecerlo en el don que Dios le ha dado a mi hijo. No en mis dones, en el don. Respetarle los dones que Dios le ha dado y ayudarlo a que salgan y prosperen en esos dones que Dios le ha dado. Conclusión. Gracias al Señor. Instruir no es controlar. Debe de aprender eso. Que instruir no significa controlar, sino guiarlos en el camino diario que deben de tomar por el camino del bien. El objetivo final de estos 3 puntos es sembrar la semilla correctamente hoy, para que cuando ellos tengan la libertad de elegir, siendo adultos, decidan por voluntad propia permanecer en el camino correcto. Ellos mismos, por su libre albedrío, van a decidir por voluntad propia de coger el buen camino que tú le has enseñado cuando lleguen a la madurez.
Vamos a ponernos sobre vuestros pies.